seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de La Gran Mentira. Hoy vamos a hablar un poco de cristianismo oculto, profundo, esotérico, ¿vale? Porque en este mundo moderno en el que todo se banaliza y se vulgariza, pues el protestantismo lo que ha conseguido es rebajar la religión, convertir el cristianismo en una pura moralidad, en un humanitarismo blandengue, en un rollo de dar limosna a los pobres y en recluir la religión en el ámbito estrictamente privado. Es decir, que la sociedad no se vea influida por ese aliento espiritual y sagrado que debe inundar toda la vida, ¿no? Quiero decir que en una sociedad sagrada, tradicional, todo es sacro, todo es sacro. El poder político, la profesión, la familia, las relaciones humanas, todo está teñido de lo sagrado porque al final esta vida es efímera y tenemos que vivir con vistas a lo que pasará después, a la trascendencia. Porque la inmanencia, pensar que las cosas tienen su razón de ser en sí mismas, es algo que es manifiestamente falso, porque nos damos cuenta que en cuanto el espíritu escapa de un cuerpo o de una cultura, esta cultura, este cuerpo se marchita, se corrompe y muere. Entonces tenemos que vivir con vistas al espíritu, a lo alto, y no a lo bajo, o quedarnos en el nivel meramente humano, que es lo que nos sugiere el protestantismo, es decir, esa visión mundana de la religión. Porque al final el cristianismo tiene una parte moral, tiene una parte social de comportarnos bien con los demás, pero tiene una parte esotérica, profunda, espiritual, que es de camino hacia la divinidad, de camino hacia lo alto y hacia lo trascendente, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes del Evangelio. Aquí tenemos la Santa Biblia en papel, no online. Hay que intentar leer en papel, que te empapas más de las verdades eternas. Vamos a leer algunos pasajes precisamente que dan cuenta de ese sentido esotérico profundo que tiene el cristianismo, como tienen otras tradiciones, todas las que son verdaderas, ¿no? Vamos a ver primero tres aspectos que nos hacen diferenciar cuando nos encontramos ante una espiritualidad espuria, espiritualidad siempre entre comillas porque es más falso que Judas Iscariote, en el mundo moderno. El mundo moderno, como al final el ser humano es un ser espiritual, pues no se puede dedicar solo a la materia. Entonces, al final, como se ha aniquilado la religión verdadera, o se la ha excluido, o se le ha pervertido, o se la ha desnaturalizado, se la ha vaciado de contenido, pues la gente intenta luego acudir a espiritualidades de segunda o a sucedáneos totalmente falsos y totalmente carentes de sentido profundo, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues toda la New Age, todo este rollo de los gurús de la productividad, de los libros de autoayuda, de el teosofismo, del ocultismo, del espiritismo, de todas estas espiritualidades de segunda. El yoga convertido en gimnasia para señoras mayores que con el yoga te regalan una crema para la piel y un quemagrasas. O sea, convertir al final la religión, la espiritualidad en una cosa absolutamente mundana, profana y material. Es decir, teñida de valores modernos y absolutamente antitradicionales, ¿no? Entonces, esos tres aspectos que revelan que nos encontramos ante una espiritualidad falsa de segunda, primero sería pues que se aluda a la ciencia, ¿no? Cuando empieza la gente, no es que la física cuántica, bueno, no vamos a entrar en eso, pero al final la física se dedica al estudio, o la física en la época griega se dedicaba al estudio de la naturaleza. La física moderna lo único que se preocupa es de aplicaciones industriales que me puedan dar a mí dinerito, porque es lo único que importa en el mundo moderno. Entonces hacer basar las verdades religiosas en esa ciencia que solo está volcada hacia los inventos industriales prácticos que me van a dar un rendimiento, un rédito económico, es absurdo, porque las verdades religiosas, las verdades metafísicas son eternas y esa ciencia es absolutamente voluble y solo va persiguiendo inventos y estudios que contradicen unos otros. O sea, es una cosa donde no hay verdades, donde no hay certezas, e intentar hacer fundar la religión algo eterno, permanente, algo axial, que debe permanecer ahí inmutable
en el oleaje del mundo materialista, pues es absurdo basar la verdad eterna del eje en ese oleaje que no tiene ningún sentido. Entonces, física cuántica, fuera. Eso, la ley de la atracción, yo hago no sé qué trucos y me viene el dinerito. Vale, eso no es espiritualidad, eso es una basura. Entonces, si quieres creer en eso, perfecto, pero que sepas que ahí no hay espiritualidad ninguna. Luego, otro de los aspectos es el sincretismo, cuando intentamos mezclar distintas tradiciones, pero de una manera superficial y exterior y mundana, ¿no? Empezamos a coger cosas del budismo, cosas del cristianismo, pero luego en el fondo, lo que hay en la esencia de esa mezcla, al final son valores modernos, materialistas y antitradicionales, nihilistas, ¿no? Con un ropaje oriental, occidental, cristiano, budista, hinduista, lo que sea, pero que al final, en el fondo, no hay nada verdadero. Cada tradición, aunque en el fondo se refieren a las mismas verdades metafísicas, tiene sentido en sí misma. Es un lenguaje de formas y de ritos cerrado en sí mismo, y mezclarlas no tiene ningún sentido. Podemos ver la esencia que hay en el fondo de cada una de ellas, pero sabiendo que la estructura que tiene la doctrina, la liturgia, el rito, cada uno es cerrado y cada uno tiene sentido en sí mismo. No tiene sentido mezclarlos. Entonces, donde hay sincretismo, donde hay esa mezcla, esa fusión moderna, que mola mezclarlo todo, ¿no? Porque el igualitarismo global es que todos somos iguales, y sin embargo, cuando vamos a la naturaleza, a las verdades naturales, es que no hay igualitarismo, no hay nada igual, hay diferencia entre los seres humanos, entre los animales, entre los ecosistemas, entre las culturas. Entonces, la diferencia, sobre todo a nivel terrenal, es la ley natural. Luego, si nos vamos a las verdades eternas, ahí sí hay unidad. Pero la gente lo que intenta buscar es la unidad por lo bajo, ¿vale? Que es, digamos que es una subversión de esa unidad metafísica que se da en las grandes tradiciones, ¿no? Otra mentira, ¿no? Pero luego también tenemos otra que es el espiritismo, ¿no? Que es confundir lo psicológico, lo psíquico con lo espiritual. Es decir, querer conectar con los muertos, o querer hacer ver que las mesas vuelan, la ouija, todas estas paridas modernas. Entonces, donde veamos sincretismo, donde veamos fenómenos paranormales que pueden ser más o menos verdad, pero que son psíquicos y que no son espirituales, ¿vale? Porque lo espiritual solo se refleja en el interior del ser, no se refleja en movimientos de cosas, ¿vale? En cosas materiales o en cosas sensibles, ¿no? Sino que el espíritu es algo mucho más profundo, es mucho más interior, ¿vale? Entonces, las paridas del sincretismo religioso, o la sentimentalidad de los protestantes, las paridas de los espiritistas y de los fenómenos paranormales y de las casas encantadas y todas historias que puede que haya una parte de verdad, pero que al final son restos psíquicos y no espirituales, porque el espíritu solo refleja en el interior de cada ser y no va pululando por ahí, por el mundo. Y otro sería pues la vulgarización, ¿no? Del yoga, de los elementos profundos de todas las religiones, pues vulgarizarlos y hacer una lectura siempre mundana y profana de ellos. Ahora vamos a ver 3 frases que nos revelan el carácter providencial del cristianismo, ¿no? Primera frase. René Guénon nos dice en La crisis del mundo moderno que el hecho de que la Iglesia Católica lleve siglos intentando ser destruida tanto desde dentro como desde fuera, el mundo moderno intenta aniquilar todo el resto de espiritualidad, de religión, es esencialmente antirreligioso, pues intenta destruir a la Iglesia, pero la propia Iglesia se deja contagiar por ese mundo moderno y se intenta aniquilar a sí misma desde dentro. Y Guénon nos dice que ese intentar aniquilarla desde fuera y desde dentro, y que sin embargo la Iglesia Católica siga existiendo, revela una potencia no humana en ella. Es decir, ahí hay algo que no es simplemente de orden humano. Para demostrar que la Iglesia se aniquila a sí misma desde dentro, no hace falta más que ver las corrientes modernistas, liberales que hay en la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II. El Papa que cerró ese concilio, Pablo VI, tiene una frase muy famosa que dice: por una grieta el humo de Satanás ha entrado en la casa de Dios. Es decir, el propio Papa reconoce que hay tendencias disolutivas desde dentro de la Iglesia. Y la tercera frase es del Evangelio. Jesucristo, cuando instituye a Pedro como su primer sucesor,
le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y no prevalecerán contra ella las puertas del infierno. Nosotros ya hemos hablado de que cualquier tradición tiene un origen no humano, porque si no, no sería tradición ni religión. Si fuera simplemente el nivel humano, pues sería la razón, que muchas veces puede conducir al error, sería ese manas que hablan los hindúes, que precisamente manas, que es razón, es lo propiamente humano. Por eso manas tiene la misma raíz que man, hombre en inglés, o que Manu, que es el legislador primordial de la tradición hindú. Ese man es el hombre, ese Manu, ese man, ese manas, que es la razón, es lo propiamente humano. Pero lo tradicional o religioso es sobrehumano, ¿vale? Es sobrehumano. Si no, no podríamos adorar a algo que fuera humano, no tendría sentido, ¿no? Quiere decir que al final, para elevarnos hacia lo sobrehumano, tenemos que buscar esas influencias que vienen de más allá de lo humano, ¿no? Que es algo revelado. Los textos sagrados son revelados, ¿no? Entonces, hemos visto aspectos de la vida de Jesucristo que revelan que no es un ser humano, no huye cuando le van a aprender, y él lo sabe que le van a aprender, sino que instituye un rito sagrado que es la Eucaristía, que es un sacrificio, ¿no? Que es una acción de gracias a Dios. O cuando le presentan ante Pilatos y él dice y le dice Pilatos que él tiene poder para liberarle o para condenarle, y Jesucristo no pide clemencia, sino que le dice que no tendría poder sobre él si no se le hubiera concedido desde lo alto. Es decir, en lugar de pedir clemencia, hace una reflexión sobre el origen divino del poder, que es una verdad tradicional. Es decir, el poder legítimo tiene que tener en cuenta lo alto siempre, no puede actuar solo en vistas a lo material, sino que siempre tiene que actuar en vistas a lo trascendente. Y ese es el poder legítimo. Siempre los reyes o los kshatriyas en la India, los guerreros, siempre han actuado en el orden terrenal, porque son un poder temporal, pero siempre sin perder de vista la autoridad espiritual. Tenemos esas tres frases y esas alusiones a la vida de Jesucristo que nos revelan que Jesucristo no es un ser humano, sino que es un ser providencial, que es un avatara, que es un enviado divino para intentar iluminar a una humanidad perdida, porque precisamente el cristianismo es una religión más cruda, más desgarradora que el hinduismo o el taoísmo, porque es una religión para el Kali Yuga, porque viene en la época oscura. Y eso ya lo vimos hablando del Grial, porque Jesucristo nace en una caverna, en el portal de Belén, y muere o es enterrado en una caverna en el Santo Sepulcro. Que de hecho, esta es la cruz del Santo Sepulcro. Deus Vult era el lema de la Orden del Santo Sepulcro, que es Dios lo quiere, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes del Evangelio y vamos a intentar hacer una lectura profunda esotérica. Uno, o varios, que ya hemos nombrado en anteriores vídeos, es cuando Jesucristo decía que cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Se refiere a cuerpo, alma y espíritu. Son 3 niveles. En Occidente identificamos alma y espíritu, pero es claro que no es lo mismo, porque el alma se estaría refiriendo a la psique, al manas, o a los sentimientos, ¿no? A la parte que es más puramente humana y que está abierta al error, porque es más voluble, porque se puede dejar iluminar por lo alto, pero muchas veces se deja perder en lo bajo, ¿no? Entonces digamos que es un estado intermedio entre la materia y el espíritu. Pero el espíritu es inmutable, el espíritu es omnisciente, el espíritu no puede errar. Por eso el Papa, en teoría, es infalible cuando se deja iluminar por el Espíritu Santo y en el ejercicio de sus funciones. Es infalible porque está iluminado. Es infalible en cuanto que defiende esta doctrina, que es una doctrina que no es humana, que es revelada por Dios, porque de hecho el propio Jesucristo dice que él no viene a dar testimonio de sí mismo, porque entonces ese testimonio no tendría valor, sino que él viene a dar testimonio de aquel que le ha enviado. Tenemos otro aspecto que se revela en la Biblia, que en los Evangelios, que coincide con las grandes doctrinas de Oriente, que es la no dualidad, ¿no? No se nombra como tal en el Evangelio, pero lo tenemos en el taoísmo y en el hinduismo. En el hinduismo sería la corriente Advaita Vedanta, ¿no? Que sería no dualidad, ¿no? Y vamos a ver cómo se expresa la no dualidad en el Evangelio. Por un lado, es cuando Jesucristo dice aquello de que yo y el Padre somos uno, y aquellos que crean en mí serán uno con el Padre, como yo soy uno con el Padre, ¿no? Doctrina de la unidad, que también puede estar relacionado con ese cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, cuando se unifique
cuerpo, alma y espíritu, allí estaré yo, ¿no? Vamos a ver, porque aquí se hace una lectura moralista de este pasaje y vamos a ver que hay una lectura más profunda, más esotérica, que tiene que ver con la no dualidad, ¿no? En el Evangelio nos dice Jesucristo, les dice a sus apóstoles, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestan, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con cada uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Se puede hacer una lectura mundana, una lectura sentimental, una lectura moral, social, de él era una buena persona que nos está diciendo que hay que ayudar a los demás, y está bien, y esa lectura es legítima, pero la verdadera, la profunda, nos está diciendo todo es lo mismo, estas individualidades son una ilusión muy efímera, porque en el momento en el que el cuerpo se vaya, o en el que yo conecte con el espíritu que soy, con el reino de Dios, con el grano de mostaza, con el Atman, que dicen los hindúes, todos somos uno en Dios. Entonces, realmente esta ilusión de multiplicidad es la consecuencia de comer el fruto del árbol del bien y del mal y caer en esa ilusión, en ese baile de Shiva o en ese Maya de los hindúes, que tiene un doble poder: velar la verdad, que todos somos Dios, y proyectar la ilusión de multiplicidad, de que estamos enfrentados por nuestros egos, pero que esos egos son realidades efímeras. Vamos a ver otro aspecto muy revelador de ese sentido esotérico que pueden tener las escrituras cristianas, en concreto, pero todas las escrituras tradicionales en general, y a mí esta parte me encanta, que es cuando vemos esa contraposición entre Pedro, que representa la parte exotérica, la parte exterior de la iglesia cristiana, y Juan, que representa la parte oculta esotérica, ¿no? Aquí vemos que Jesús revela que uno, porque él lo sabe, le va a traicionar, que es Judas Iscariote, que representa lo satánico, lo maligno, la contrainiciación, ¿no? Lo que sería la iniciación sería Juan y la contrainiciación sería Judas, ¿no? Que sería la manera que tiene Satanás de actuar en este mundo, ¿no? A través de servidores muchas veces inconscientes, ¿no? De lo que están haciendo. Entonces, aquí nos dice, y me encanta esto porque dice, uno de ellos al que Jesús amaba, nunca se nombra Juan. Sabemos que es Juan por las interpretaciones que se han hecho de los evangelios, pero muchas veces no se le nombra como Juan, sino que se nos dice simplemente que es al que Jesús amaba. Estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que él averiguase por quién lo decía. Entonces él, Juan, no lo nombra, pero es él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, ¿a quién? Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás, y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí podemos ver que, bueno, que Jesús le ha confiado a Juan, solo Juan, que es Judas el que le va a traicionar, y Pedro es el que le dice a Juan que vaya a Jesús para que disipe esta duda de quién es de los 12 el que le va a traicionar. Y aquí vemos el sentido profundo, es que Pedro, que es la parte exotérica exterior de la iglesia, lo que serían los fieles, la misa, el papa, ¿no? Todo el aparato exterior de la iglesia, necesita de Juan, necesita de lo esotérico, necesita de Dante, necesita de los templarios, de esa parte esotérica profunda, para descubrir los engaños de Satanás, de la contrainiciación, que sería Judas. En este sentido, Jesús se lo revela directamente a Juan, y es Juan el que se lo revela a Pedro. Vamos a ver otro pasaje muy revelador del Evangelio de San Juan, que sin duda es el más esotérico, el más interesante y el que más se presta a lecturas y a revelaciones de este tipo. Y esta es mi parte favorita del Evangelio de San Juan, porque hay dos claves aquí que son providenciales, que aquí es claro que aquí hay una sabiduría que no es de orden humano, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús le dice a Pedro, le dice Simón Pedro, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Y Pedro le contesta, Señor, sabes que te quiero, y él le dice que apaciente sus ovejas, que guíe su rebaño y tal. Es decir, él va a ser el primer papa, ¿no? Que el papa apaciente al rebaño y que lo guíe, ¿no? Pero le anuncia a Jesús, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Aquí podemos ver un anticipo de lo que ocurrirá con la Iglesia en el futuro, en el Concilio Vaticano II, en el mundo moderno, que seduce a la Iglesia y la lleva por donde ella no quiere, ¿no? A la Iglesia exterior, a esa parte exotérica del cristianismo, representada por el Papa y por las altas jerarquías de la Iglesia. Hay una lucha dentro de la Iglesia, ¿no? Entre tradicionales, entre modernos y liberales, pero la Iglesia, el Papa, será llevado allá donde no quiera por el mundo moderno, por ese reino del anticristo, ¿no? Y aquí tenemos la parte clave y la parte mejor, ¿no? Después de decirle esto, Jesús a Pedro le dijo que le siguiera, ¿no? Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo al que Jesús más amaba, Juan, pero del que no se cita el nombre. Siempre es algo secreto, algo misterioso, la aparición de Juan, ¿no? Al discípulo a quien Jesús más amaba que les venía siguiendo. Y al verlo, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Por qué nos sigue, no? Y Jesús le dice, si quiero que se quede conmigo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr la voz entre los hermanos de que este discípulo, Juan, no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede conmigo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Vale, ¿qué puede significar esto, ¿no? Una de las múltiples interpretaciones a las que se presta este pasaje evangélico. Cuando Jesús venga, la segunda venida, la parusía, tras el reino del anticristo, muy pocos le seguirán. Probablemente la Iglesia se haya ya disuelto como tal, pero todavía quedarán algunos que le seguirán. ¿Y quién será? Juan, es decir, la parte esotérica, la parte oculta, aquellos que van a la verdad profunda, que no van al rito solo, o a las verdades exteriores, o a la moral, o a la parte social del cristianismo, sino los que van a la esencia. Porque en la esencia el cristianismo es igual que el hinduismo, es igual que el taoísmo, es igual que el islam, es igual que el judaísmo. En esas verdades eternas es igual. Y el que se agarre a esas verdades eternas, el que se vaya a la parte joanita, ¿no? A la parte del Evangelio de Juan, que precisamente cierra los evangelios, es el último evangelio, y escribe el Apocalipsis de San Juan, que es el cierre de la revelación cristiana y el anuncio de la segunda venida de Jesucristo. El Evangelio de San Juan es el gran anuncio a la humanidad en el tiempo de Jesús, ¿no? Y vamos a decir un par de aspectos más que están en los Hechos, que uno es el anuncio de Jesucristo como piedra angular, como piedra que fue rechazada por los arquitectos, porque si nos damos cuenta que la piedra angular, que tiene forma de pirámide, por ejemplo, para finalizar una pirámide, no vale para la base, pero sí vale para la cúspide, porque Jesucristo es la piedra angular que es rechazada por los constructores, ¿no? Por los fariseos, que no entienden que Él viene a culminar el edificio del judaísmo porque es el Mesías anunciado, que también fue anunciado que sería sacrificado, como nos dice Isaías, ¿no? Pero Él es esa piedra angular de la que también hablamos cuando hablamos del Santo Grial, que el Santo Grial es l'apsis exilis, esa piedra que viene del cielo, o es esa piedra de la Caba, ¿no? Esa piedra de la mezquita de Al-Aqsa, alrededor del cual giran los musulmanes, y hay una piedra negra que se dice que viene del cielo. Vemos que los símbolos en distintas tradiciones, en el mito del Grial, en los Hechos cuando se nos nombra a Jesús como piedra angular, y en la piedra negra de la Caba, de la mezquita de Al-Aqsa, en la Meca, los símbolos son coincidentes, ¿no? Porque cuando vamos a la verdad siempre encontramos una coincidencia esencial. Y otro aspecto que también vemos en los Hechos y que también es muy revelador es cuando Gamaliel, que es uno de los fariseos, ¿no? Cuando sacrifican al primer cristiano, que es Esteban, al primer mártir después de la muerte de Jesús, que muere exactamente como Jesús, martirizado, perdonando a los que le están martirizando, ¿no? Porque no saben lo que hacen, Gamaliel
hablando con el resto de fariseos, dice: si esto es algo de los hombres, la revelación cristiana, pues esta secta, como tantas otras cosas que han creado los hombres, desaparecerá. Pero si es algo de Dios, no podremos acabar con ello. Y vista la historia del cristianismo con la visión de la distancia, no hay duda de que Gamaliel tenía razón. Porque al final una pequeña secta creada por el hijo, o que creemos que es creada por el hijo de un carpintero, de un humilde judío de esa época, pues vemos que, por un lado, acaba convirtiéndose, pese a ser perseguida por Roma, en la religión de Roma. Parece que hay algo providencial, porque además nos damos cuenta que los símbolos que definen a San Pedro, que son las llaves y la barca, son los mismos símbolos de Jano, que era el dios romano. Entonces vemos ahí una predestinación, una providencia que hace que el cristianismo esté destinado a recalar en Roma como capital de Occidente. Pero también que después de caer el propio Imperio Romano, esos bárbaros, esos godos que se hacen con el Imperio Romano, acaban también convirtiéndose al cristianismo, curiosamente, a esa pequeña secta judía que primero recala en Roma y que luego hace que se conviertan y que vivan según las reglas del cristianismo durante siglos todos esos pueblos que aparecen en el occidente post-romano. Entonces ahí vemos un montón de revelaciones, de señales que parecen sugerir que el cristianismo no es un accidente, que el cristianismo hay algo providencial, hay algo eterno, hay algo del destino, hay algo misterioso, hay algo esotérico que se puede rascar, que se puede intentar descubrir para intentar iluminar nuestra vida en esta época oscura, en este Kali Yuga que nos ha tocado vivir a los hombres de la actualidad. Y sin más, nos despedimos. Hasta próximos vídeos. Nos vemos, amigos.